CPU es la abreviación de Unidad Central de Procesamiento, un componente básico de todo dispositivo que procesa datos y realiza cálculos matemáticos informáticos. Algunas de las funciones básicas del CPU son recolectar información, decodificarlas en partes menores y llevar a cabo instrucciones que luego ejecuta. El CPU es la pieza fundamental de todo dispositivo. Es considerado el cerebro de un sistema. El CPU interpreta todos los datos que provienen del dispositivo, tanto de los programas como la información que envía el usuario a través de aplicaciones. Además, controla el buen funcionamiento de cada componente del sistema para que todas las acciones sean realizadas en tiempo y forma. Las características de un CPU. Existen ciertas características que difieren a un CPU de otro. Esto es el consumo energético, que esto se refiere a la cantidad de energía que consume el CPU al ejecutar acciones. A mayor calidad, mayor el consumo energético. Frecuencia de reloj. Refiere a la velocidad de reloj que tiene el CPU y que determina la cantidad de acciones que puede ejecutar en un periodo de tiempo. Número de núcleos. A mayor cantidad de núcleos, mayor la cantidad de acciones que pueden realizarse en forma simultánea. Número de hilos. Ayuda al procesador a manejar y ejecutar acciones de forma más eficiente. Esto divide las tareas o procesos para optimizar los tiempos de espera entre una acción y la otra. Memoria cache. Almacena datos y permite acceder a ellos de manera rápida. La velocidad y capacidad de la memoria cache mejora el desempeño del dispositivo. Tipo de bus. Refiere a la comunicación que establece el CPU con el resto del sistema. Partes del CPU. Un CPU está compuesto internamente de los siguientes componentes que diré a continuación. Uno de ellos es el núcleo. Es la unidad base que se construye a un CPU que interpreta y ejecuta acciones. Originariamente los procesadores solo tenían uno, pero actualmente lo mínimo es 2. Otro de los componentes sería la unidad de control, que es un circuito digital que extrae la instrucción de la memoria, la descifra y la ejecuta. El siguiente componente sería la unidad aritmética lógica. Es un circuito digital que lleva a cabo las operaciones lógicas, matemáticas y aritméticas entre los datos. También existe el siguiente componente, que es la unidad de coma flotante. Esto es un componente especializado en el cálculo de operaciones con coma flotante. Y también está la memoria cache. Es la memoria que se almacena los datos que el usuario consulta con frecuencia. Esto permite ganar velocidad al procesador. Y también el siguiente componente sería el de registros, que es una memoria de alta velocidad que permite controlar y almacenar las instrucciones en ejecución. También está el controlador de memoria. Es un circuito que puede estar integrado al procesador y que regula el flujo de datos entre el procesador y la memoria. El siguiente sería el bus, que este es un sistema digital que envía y recibe datos entre los componentes. Y por último tenemos la tarjeta gráfica, que es el componente que procesa los datos del video e imagen, que puede estar incluido o no en el CPU. Y pues a continuación igual les voy a explicar sobre los tipos del CPU. Los CPU se clasifican según la cantidad de núcleos de un solo núcleo. Existe un solo núcleo en el procesador que puede realizar una acción a la vez. Es el tipo de procesador más antiguo. El otro sería el de 2 núcleos. Existen 2 núcleos, lo que permite realizar más de una acción a la vez. Y también existe el de 4 núcleos. Existen 4 núcleos independientes que permiten realizar varias acciones a la vez y suelen ser procesadores más eficientes que los de 2 núcleos.
Lenguaje de los CPU. El lenguaje binario que lee un CPU se compone de ceros y unos. El lenguaje de los CPUs es un sistema de códigos a través del que se comunican las instrucciones que deben ejecutar el procesador para un correcto funcionamiento del dispositivo. Los procesadores no interpretan cualquier tipo de información, sino aquella escrita de forma binaria, es decir, con los caracteres 0 y 1. Cada programa o aplicación está formada por una cadena de instrucciones escritas en este código que son correctamente interpretadas por la máquina. Fases del CPU. El funcionamiento de una CPU se puede dividir en 4 fases. En la primera fase, el procesador carga el código desde la memoria, es decir, lee los datos. En la segunda fase, la información leída en la primera fase se analiza siguiendo un juego de instrucciones para saber qué hacer con el resto de la información. En la tercera fase, es una escritura donde se vuelve a cargar la información, pero esta vez desde el procesador hasta la memoria. Las CPU representan una parte elemental en el funcionamiento de cualquier ordenador. Es la encargada del procesamiento de las instrucciones que le llegan al hardware y el software.